Buenas tardes amigos, aquí estamos un poco, como se suele decir, agazapados, huyendo un poco del frío. La verdad que está un poquito fresco, por esta razón me he puesto una bufanda, porque se nota el fresquito. También ha venido muy bien las lluvias que han regado las tierras, que parece que ya habíamos olvidado de cómo llovía. Bueno, pues ahora esperamos que muy pronto todo se cubra de verde, especialmente nuestro pueblo de Igueste, de sus montañas y todas sus tierras, y poderlas ver embellecidas nuevamente con ese vestido de color verde que es una verdadera preciosidad. No cabe duda que todos debemos y estamos agradecidos por las lluvias existentes recientemente y esperamos que siga lloviendo nuevamente y que vuelvan a bajar los barrancos llenos, cubiertos de agua, como en otros tiempos. Eran otros tiempos, pero esperemos y ese sería nuestro deseo. Pues bien, vamos a seguir hablando donde lo habíamos dejado comentado el otro día, sobre Igueste, el progreso paulatino de Igueste en las diferentes fechas. Y nos habíamos introducido en épocas como en el año 1950 y el 1960, cómo se empezó a desarrollar, y habíamos hablado del caserío de las Caletillas y como zona turística, y también habíamos hablado que era por su clima, su playa, las famosas caletas, etcétera, etcétera. Y también los famosos hoteles que estuvieron, como era el Tenerife Tour, actualmente ya no está vigente, el Arenitas, Punta del Rey, y creo, me parece también, si no quiero errar, pero históricamente, pero sí creo que también el Tres Carabelas llegó a ser hotel primero, después ya se empezaron a usar como apartamentos de alquiler y dejó de ser hotel, como también fue las Arenitas. Pues bien, vamos a continuar hablando sobre el problema existente de cómo es que la empresa, pues en este caso contaminante, fue la que ocasionó grandes problemas a nuestros cultivos, la salud especialmente, y también a toda la zona, pues no fue nada bueno, y no es nada bueno lo que se respira. Pero bueno, como esto yo no puedo arreglar el mundo, evidentemente sí tengo derecho como mínimo a quejarme un poquito, ¿verdad? Bueno, pues higuesteros, higuesteras, vamos a continuar adelante, y todos aquellos que les gusta nuestra historia. Entre el año 1955 y 1965 funcionó en Igueste para ese entonces el cine de Luisa. ¿Quién no se acuerda? El famoso cine de Luisa. Dependíamos solamente, si queríamos ir a Weimar, podíamos ir a Candelaria, a Weimar, pero teníamos el cine de Luisa. Esta simpática mujer, siempre muy pacífica y tranquila, tenía la central del teléfono en aquellas épocas, y después también tuvo el cine, su hijo Arturo, muy buena gente todas estas personas, y todos tenemos un grato recuerdo del famoso cine. Bien, pues también para ese entonces, de año ya luego 1970, esto fue entre el 1955 y 1965, y creo que para el 70 también ya funcionaba. Yo recuerdo ir a algunas que otras películas, las últimas ya, para el 70 creo que sí funcionaba. Sí, cómo no, que sí funcionaba, creo. Y para el año 1970 también sobre esa fecha se estableció el Teleclub. ¿Recuerdan? ¿Quién no recuerda el Teleclub? Especialmente tanto jóvenes como mayores, pero especialmente nosotros los jóvenes, que daban bailes por la tarde y así sucesivamente. Tenemos un grato recuerdo, y también yo fui socio del Teleclub, como tantos otros socios, y siguió funcionando hasta que ya después, pues claro, como todas las cosas, terminaron, pues ya no existieron
más hasta ahora, por supuesto. También estuvimos en el plantel de la extensión agraria, que muchachos de la época no recuerdan asistir al plantel de la extensión agraria donde está hoy el centro médico, aquella casa antigua que era de los maestros, porque la escuela fue en el que fue un casino que estuvo llamado el Casino Manuel Cabrera. Allí también estuvo la escuela, en la cual recuerdo perfectamente de asistir a ella, y tantos otros compañeros de esa época de mi edad. Y recuerdo cuando ya tuvimos que dejar la escuela, porque ya cumplíamos la edad sobre los 14 años. El último maestro en el cual recuerdo haber recibido la instrucción, las clases, fue don Jaime Velasco Gómez, que por cierto lleva una calle en su nombre y apellido por la parte de la calle que sube en el colegio actual de Igueste, el actual colegio. Bueno, todas estas cosas son recuerdos del pasado. Y bueno, recordar que este maestro era un cántabro, era de Cantabria, era viudo, tenía 3 hijos cuando llegó para aquel entonces, y después posteriormente se casó con Magdalena Núñez, del cual después tuvieron más hijos, y buenas charlas y conversaciones tuve con él. Después ya cuando éramos más mayores y él visitaba a Igueste acompañando a su esposa. Bueno, todo esto son recuerdos nostálgicos en la cual todos agradecemos el haber vivido en aquella época, como no, y el haber progresado a tal punto de que hoy vivimos para contarlo. Bien, pues para el año 1957 seguimos hablando, cuando el pueblo de Igueste, volvemos para detrás un poquito, y el pueblo de Igueste tenía 1.296 habitantes agrupados en 332 viviendas, más 12 edificios destinados a otros usos, que pudiesen ser salones para otros usos, y así sucesivamente. En el año 1970 la población de Igueste se elevaba a 1.446 personas, habitantes, y como sabemos ya lo habían segregado al núcleo de Caletillas, y que figuraba con 83 habitantes Caletillas, por cierto. Así, para el año 1981 la población había descendido en Igueste a 1.403 habitantes. Teníamos 43 habitantes menos. Para el año 1991 Igueste alcanzaba ya 1.621 habitantes. Éramos el segundo núcleo poblacional del municipio. Pero hacer hincapié en que Igueste, de una condición de haber sido el pueblo de núcleo poblacional más alto, superior al casco, ya para ese entonces todas las cosas habían cambiado a tal punto que lo que comentaba el otro día, que para el año 1966 se segregó de la iglesia de la Trinidad, y ahora pues surgió la parroquia abajo de Caletillas, y por esta causa o razón, cuando hablamos de parroquianos, etcétera, como lo comenté el otro día, pues esa sea la causa de que ahora Caletilla Alta. Pero no quiero seguir más hablando de esto, porque es que no sé qué quieren que les diga. Ustedes pensarán lo mismo que yo, pero por estas razones que vamos a seguir adelante para no meternos en litigio alguno. No vale la pena. Bueno, pues pasamos adelante. Después de haber hecho este repaso tan importante de las diferentes fechas sobre nuestro pueblo, sobre Igueste, sobre su progreso, ahora vamos a hablar de personajes históricos destacados, cómo no, durante la evolución y el desarrollo del pueblo iguestero desde que se gestó. ¿Cómo vamos a olvidar nosotros a los hombres ilustres? ¿Cómo? Jamás podemos olvidarlos.
Así que podemos decir que de las familias ilustres tenemos los Rodríguez del Castillo, eran descendientes del capitán de caballería llamado Fernando García del Castillo. Estas personas del Castillo vienen desde la Orotava y se afincaron concretamente en Las Jiménez, en el famoso caserón, ese caserón grande, largo, que está ahí. Todavía los herederos del castillo tenían las partes proporcionales de ese caserón, aunque algunos ya han sido vendidos. Ese caserón también, parte de ese caserón, actualmente son casas rurales. Y claro, ahí fueron donde vivieron los de Rodríguez del Castillo, llamado el Paseo de los ilustres, de los hombres ilustres. Como dije, venían de la Orotava, quieran o no, vinieron de la Orotava, esas personas, y junto con otras fueron los que se fueron asentando en el pueblo de Igueste. Porque hay que entender que primero los habitantes eran los guanches, las casas cuevas, ahí vivieron, o sea, en sus cuevas, viviendas, ahí vivieron. Y que después, después de la conquista, se empezó el núcleo poblacional en Igueste, porque Igueste era siempre, como lo he comentado, un lugar muy importante. Bueno, pues si estas personas, dije que eran descendientes por los del Castillo, de Fernando García del Castillo o del Castillo García. Ese era capitán de caballería de las fuerzas que vinieron a la conquista con Alonso Fernández de Lugo y que tenían esa graduación de capitán. También se habla de Gonzalo del Castillo, pero por lo pronto de Fernando García del Castillo o del Castillo García sí es cierto, porque esto lo acredita el cronista e historiador Núñez de la Peña. Recordar que estas personas se casaron con Dácil Bencomo del Castillo. El nombre Dácil Dácil las Dáciles eran princesas. Pues esta mujer, después de haberse casado, se dice que era hija de Bencomo, por eso llevaba ese apellido, Dácil Bencomo, y del Castillo por su marido. Y que después también hay quien diga que llevaba el nombre primero, o el apellido primero del Castillo, y después Bencomo, de acuerdo a las épocas donde la mujer pues ocupaba un puesto importante, sí, pero por supuesto priorizaba el apellido del marido. Bien, pues pasamos adelante. Pues de estos apellidos, repito, cuando hablo de estos apellidos, ya que se podían usar según conveniera, primero un apellido, después el otro. Incluso después los descendientes los descendientes se podían usar hasta los 8 apellidos de los abuelos. El apellido más prominente en la época que él quisiera tomar, o ella, lo podía tomar de los 8 apellidos de los abuelos. Por eso se entiende que había hermanos que no llevaban el mismo apellido. Por ejemplo, si era García Alonso, pues podía ser Alonso García. O si a mí no me interesaba ese apellido porque no era tan importante en la actualidad, pues cogía el de mis abuelos, que podían ser 8 apellidos, como estoy mencionando. Bueno, pues esto es lo que comenta nuestra historia. Pues estas personas que vinieron del norte de la isla, como he dicho ya, concretamente del Valle de la Orotava, ellos se asientan en este barrio de Las Jiménez. Esto podría ser entre los años 1700, después 1800, y fueron personas de un gran prestigio social del pueblo de Igueste. Figuraron entre los más notables de todo el municipio de Candelaria. Estas personas, repito, por su poder económico, político,
militar, religioso, etc., alcanzaron unos puestos relevantes en la sociedad de aquel entonces. Además, este pueblo nuestro ha dado numerosos hijos que se han destacado en la esfera municipal. No citaré por ahora los más recientes o los más actuales de ahora, no, sino los más antiguos del cual hay registro, como estoy comentando. Entre los que pertenecieron a las milicias provinciales, no nacionales, sino las provinciales, estuvo el ayudante Rodrigo Alonso Hernández. Este hombre nació en el 1641, murió en el 1719, a la edad de 78 años. Repito, Rodrigo Alonso Hernández. Después, mencionar también otra persona muy destacada, el subteniente Agustín Rodríguez del Castillo. Este hombre nació en el 1749, muere en el 1791 a la edad de 42 años. Después viene otra persona importante, un sargento primero llamado Francisco Gaspar Rodríguez del Castillo. Este nació en el 1752 y murió en el 1829 a la edad de 77 años. Y después tenemos al teniente Pedro Rodríguez del Castillo. Nació en el año 1773 y murió en el 1840 a la edad de 67 años. Este hombre fue comandante de armas de Candelaria. Estos tres últimos, por decirlo así, mencionados, fueron miembros de la misma familia y todos ellos fueron alcaldes del municipio de Candelaria. Entendemos que este hombre fue teniente de comandante de armas, don Pedro Rodríguez del Castillo, sobre las torres defensivas que se llamaban Santiago, a la altura del Pozo, y luego la de San Pedro, que es el castillo que estaba, que se lo llevó el aluvión del 7 y 8 de noviembre del 1826, se lo llevó el aluvión, un fuerte temporal que azotó la isla de Tenerife, pues se llevó el castillo y también se llevó a la antigua talla de la Candelaria. Este aluvión ocasionó muchas muertes en toda la isla de Tenerife. También decir que en este castillo cuando se llevó el castillo, la riada también se llevó a 8 personas. Entre ellos, creo que era un cabo, su mujer y sus niños. En total eran 8 y aún niños que eran los niños pequeños, pero no hubo la inmisericordia de la riada, fue terrible para aquel entonces y eso quedó documentado en la historia. Bueno, pues seguimos hablando sobre en la Milicia Nacional de Candelaria. Recordaremos también al capitán Juan Amaro del Castillo, pero este ya lo recordaremos como la Milicia Nacional. Y entonces este hombre se llamaba, ya lo mencioné el otro día, el capitán Juan Amaro del Castillo y Guadarrama. Y aún hay quien en su extensión le ponía otro apellido, y Ledesma, porque venía de los antiguos también de los Ledesma por parte de la familia. Este hombre nació en el 1806 y en el 1884 murió. Tenía 78 años. Este hombre fue alcalde también de Candelaria, secretario del ayuntamiento y también fue subteniente. También podemos decir, este fue Juan Amaro del Castillo y Guadarrama y Ledesma, pero también podemos citar al subteniente Nicolás Alonso Pestano
y Díaz. Nació en el 1810, murió en el 1873, con la edad de 63 años. Y el segundo subteniente, Ramón del Castillo y Guadarrama, 1810-1872, vivió 62 años. Así que llegó a ser teniente de alcalde de Candelaria, y el segundo teniente, Lorenzo de Barrios Álvarez. ¿Cómo nos vamos a olvidar del mayordomo, el que fue mayordomo de la Virgen de Candelaria? Lorenzo de Barrios Álvarez, 1814 nació y murió en el 1901. Este señor, repito, fue alcalde y mayordomo de la Virgen de Candelaria. Bien, pues hasta ahora hemos hecho una relación de diferentes personajes ilustres, de los hombres ilustres que nuestro pueblo ha tenido y que es digno de admiración, es digno de admiración. Así que seguiremos hablando de los hombres ilustres en la futura conversación. Buenas tardes.